Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Bueno, primero agradecer a toda la gente que se comunicó el programa pasado. Mucha repercusión, ¿eh? Sí, bueno, a usted le gustan esas cosas. Sí, a mí sí, claro. Yo no las miro. Usted va, nos vieron 3, nos vieron 60. Yo sé que nos ve mucha gente y en este caso hubo realmente mucha gente que se prendió, que escribió, que se comunicó. De todo el país. Sí, y el segundo bloque, que fue el de Omar Pelusa González, Alboy Solidario y El hambre de los chicos, realmente dejó, amigos míos me decían, Conmovido, ¿no? mucha pregunta, Sí, ¿viste? claro. Mucha, ¿cómo puede ser? Es en un país que tenemos 60-70% de los chicos por debajo de la línea de pobreza que se van con hambre a dormir, este tipo de cosas conmueve, ¿no? Y me sorprendió el éxito del presidente en la ONU, Sigal. Me sorprendió la cantidad de gente. Había gente afuera que no dejaron entrar, Sigal. Sí. Vos sabés que a mí eso no me... Yo he estado en muchas cosas internacionales y hay como un... Que no haya nadie. Sí, es como un folclore, pero lo que pasa es que fue a tocarle el traste al mundo, ¿no? Y ya veníamos de estar votando Sí, el esta mundo le cosa. contestó, se fue. Sí, sí. Se fue. Bueno, por eso digo, es un ida y vuelta. Y después, la locura de cuestionar en realidad todo ahí en Naciones Unidas, de ubicar de que eso es una resultante de más o menos de la conspiración y el Zurda, socialismo zurda internacional. marxista, sí. Se quedó en la prehistoria, yo diría. Hace tiempo. Hace tiempo. Porque se cuidó de pegarle a China, ¿no? Hablando de zurdos, pero... Y a Venezuela. Y a Venezuela que votaron una Tampoco. cosa juntos, ¿no? También. Claro. Qué Este, raro, ¿no? están muy perdidos. Claro, Muy perdidos. está. No hay brújula en política internacional. Internacional me parece que no hay política, tampoco no hay eficiencia, ¿no? Efectividad. El gran éxito es que vamos al camino al 4% de inflación mensual. Ese es el gran éxito, ¿no? Con el sufrimiento Cuando de la gente, bueno, cuando la gente no come, Eduardo. Por eso digo, el sufrimiento es terrible. Claro, entonces no gasta. ¿Cómo va a Sí, gastar claro. si no come? Sí, claro. Todo eso es una pelota que se va achicando, ¿no? Salarios que se achican, desocupados que se incrementan, capacidad de bolsillo que se achica y todo eso que hace, ¿no? Compra menos, va menos a los profesionales a consultar si le duele algo, se toma cualquier pastillita y si es barata mejor. Come menos. Come menos, así. Por supuesto, te cuesta cambiar el auto, aquel que lo tiene, viaja menos. Aumenta el transporte la semana que Sí, viene. claro. El subte, 1000 y pico por ciento de aumento desde que asumió el gran genio argentino, ¿no? Pero aparte, arriba de eso o al lado de eso, me llama poderosamente la atención que gente que la está pasando muy mal, como vi una nota que le hicieron a un tipo grande, no tan grande como nosotros, pero cerca, saltando un molinete, Sí. y cuando va el periodista y le hace la nota, el pescado dice, bueno, pero hay que aguantar porque antes era peor. Bueno, pero ahora hay muchos que saltan el molinete, ¿no? Pero hay que aguantar. Sí, no, pero en los barrios cada vez es menos esto. No sé si yo me guío mucho, a lo mejor por el Gran Buenos Aires, por la ciudad, que siempre hay que recordarlo, no ganó Milei, ¿no? No. Porque no es que ganó en todos lados. No. Capital Federal, Gran Buenos Aires, le fue un poco esquiva. Pero yo veo gente del interior también que va sintiendo, va sufriendo este tema de la falta de laburo, de falta de salario, del achicamiento de la salud pública, de la precarización en la educación. Vamos en los próximos días a un gran paro y movilización de los universitarios, de nuevo. Otra vez. De nuevo el tema. La privatización de aerolíneas. La privatización de aerolíneas, que la quieren, ahí está, tire y afloje, digamos, pero bueno,
esta gente viene a destruir la Argentina, indudablemente. Para mí Términos medios. no hay términos medios. Esta gente viene a destruir. Y bueno, dependerá de las organizaciones políticas, sociales, del propio pueblo, su organización, la capacidad de que se genere una respuesta y una nueva dirigencia capaz de satisfacer expectativas de los sectores populares, ¿no? Porque están desconfiados de todo. Sí, vamos a ver cómo sigue esta historia en los próximos días, pero esto que dijiste vos se avecina, ¿no? El nuevo veto, Sí, claro. el tema de la privatización de aerolíneas, Sí, sí. siguen volteando, habrá un gran negocio atrás de todo esto, ¿no? Pero yo creo que, mira, ellos han utilizado mucho los errores de las organizaciones populares, de los partidos políticos, y se vendieron como algo nuevo, milagroso. El tema es que el milagro no llega. Entonces, me parece que ahí cada vez más va a haber un contraste entre el discurso y la realidad. Y eso también le pasó a las organizaciones políticas populares. Entonces me parece que hay que discutir seriamente qué hacer con la Argentina, en qué mundo estamos, hacia dónde vamos, qué hacer concretamente con la Argentina para que sea una Argentina inclusiva, con desarrollo científico-tecnológico, con salarios dignos, con salud, con educación, con una justicia que funcione, Con ¿no? todo lo que no quieren. Así es. Nos vamos al primer invitado, el doctor Carlos Rosansky, un amigo presentando su libro De Hitler a Milei, y en el segundo bloque la continuación de los vuelos de la muerte con la gente de antropología forense de la República Argentina, que hacen un laburo fantástico, Carlos Maco Somigliana. Y usted, como siempre decimos con Eduardo, como principal interlocutor nuestro. Comenzamos con políticas de Estado. Bueno, tal como dijimos al principio del programa, íbamos a tener la presentación de un libro que ya se presentó y que lamenté no haber sido invitado por el Ya arrancamos pasando factura. por el juez. No, porque yo algo de eso vengo diciendo desde hace un año. Ajá. ¿Sí? Y creo que tengo autoridad científica para hablar de eso. Yo como De eso no entiende. leí, no entiendo. No lo leyó, no entiende, Sí. porque se imagina que de Hitler a Milei, Sí, claro. curiosidades, ¿de mentes va todo junto o va separado? No, es Buenas tardes, la perdón. letra D y E diferenciada de mentes. Entonces, bueno, es un poco un juego de palabras. Ah, juntó todo usted. Ah, como Milei, usted junta todo. Es que son las dos cosas. Es de separado mentes criminales y también dementes criminales. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por estar en Políticas de Estado. Hubiéramos preferido que hubieras estado acá porque siempre es más directo el trato que el Zoom, pero realmente el nombre del libro, el nombre del libro es fuerte. Esa presentación que hiciste en la CTA Autónoma, ¿cómo se te ocurrió, no el nombre, sino escribir sobre esto, ¿no? Mirá, tiene que ver con lo que pasó con Milei como diputado, Ariel. Ya cuando yo veía, y los tres somos gente grande, Eduardo y yo un poquito más que vos, pero somos gente grande, y cuando uno se va acostumbrando a interpretar lo que ve, y verlo a Milei como diputado sentado en una banca, en programas de televisión diciendo las barbaridades que decía, ya en esa época no había que ser un genio para advertir de que algo malo iba a pasar con ese individuo si crecía políticamente, que fue lo que pasó. Y bueno, y en esa época a mí me movió muchísimo, me preocupó, lo hablé con algunos políticos, las respuestas fueron lamentables. Yo soy un convencido de que había que haberle pedido el juicio político dentro de la Cámara de Diputados cuando era diputado.
porque ya había hecho mérito para ser expulsado precisamente por inhabilidad moral que está en la Constitución. Y no se hizo porque faltó la decisión política. Bueno, y ahí llegamos donde llegamos. Ya con el presidente, que es en el momento en que me decido escribirlo, tiene que ver con documentales sobre Hitler, que yo accidentalmente empecé a ver uno, quedé atrapado. Si yo no me equivoco, se llama El Círculo Íntimo de Hitler o algo parecido, donde van mostrando, es un documental muy bueno, van mostrando la personalidad de las personas, de quienes están alrededor de Hitler en aquella época. ¿Y qué rescatás? ¿Qué es lo que te impactó de todo eso, Carlos? Varias cosas. La primera, tomar noticia. Yo no tenía muy claro, Eduardo, que Hitler en su primera época de iniciación política, no cuando está preso, sino después, ya cuando él es designado canciller, Sí, públicamente su odio está dirigido a la izquierda, al comunismo, al socialismo, al marxismo, sí. siendo que para mucha gente lo único que se conoce es su antisemitismo y las cámaras de gas, Claro, lo que cuando pasa es en que realidad, los 20 millones son los que te impactan como número, pero realmente este tema, esta observación que vos haces desde el punto de vista del combate ideológico, era el mundo que se estaba disputando en ese momento, ¿no? Entre capitalismo, socialismo, y él toma partido. absolutamente, y cuando yo me pongo a investigar un poco más de cerca, esa primera etapa de 1933 en realidad, 33. Sí, claro. Ya ahí directamente me impresioné muchísimo porque tomé contacto con los discursos, leí, analicé cada uno de los discursos del año 1933 y llegué a la conclusión de que evidentemente Milei o bien se había identificado con muchas de esas cosas porque las estaba repitiendo, por supuesto, con las diferencias de terminología por el paso del tiempo, y no mucha, porque su odio al comunismo es bastante explícito. Pero bueno, y ahí además empezaron a aparecer hechos históricos muy impresionantes, como por ejemplo lo que sucedió cuando él exige al Congreso que le dicten una ley para poder legislar, que sería nuestra ley bases. Bueno, ahí ya directamente me puse a escribir porque fue una sucesión de causalidades que realmente impresionan mucho, Eduardo, realmente impresionan Claro. si uno le presta atención. Ahora, nadie puede dudar de dos cosas. De que Hitler, más allá de un carisma muy especial en una Alemania y una Austria destruidas, hizo que mucha gente se encolumnara atrás de la locura y idem, mucha gente acá se encolumnó por la bronca hacia la política tradicional. Busquémosle las cosas que querramos buscarle, pero se encolumnó atrás de una locura peligrosa que es la de este personaje que ganó las elecciones. Yo le decía siempre a Eduardo, cuando nosotros invitamos el año pasado al chico que escribió El Loco, después de una conferencia en La Plata, yo le decía que realmente solo el desequilibrio puede permitirle hacer las cosas que hace. Obviamente usado, como dice Eduardo, por intereses que van mucho más allá del desequilibrio, ¿no? No cabe ninguna duda que por encima, no detrás, por encima de Milei y de su grupo, pues está Milei con su grupo cercano. Ese grupo cercano tienen el mismo desequilibrio que él. Convengamos, Ariel, que él es un desquiciado y los que están al lado también, porque si vos no estás desquiciado no puedes estar al lado de un tipo como él, porque a los 5 minutos te suicidás. Esta es la realidad. Pero por encima de eso está el poder real que mueve los hilos, que ya lo conocemos hace muchísimos años, pero que se va actualizando.
Entonces, cuando uno trata de analizar esto que está sucediendo de lo económico y compararlo con Martínez de Oz o con Milton Friedman, etc., se olvida a veces el que analiza de que pasó el tiempo, que no es algo que se reproduce de manera idéntica, al punto de que Javier Milei, si bien por encima tiene los mismos intereses de las corporaciones económicas que son el poder real en el mundo, en lo cotidiano, en lo práctico, él se maneja con situaciones actuales, con una comunicación actual digital, con una nueva forma de hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece un error, incluso, y me extiendo 30 segundos, desde el punto de vista económico, esto está planteado también en el libro, él tiene un bastón en el cual tiene 5 perros, ¿verdad? La cara de 5 Sí, perros. sí. Uno está muerto, 4 supuestamente existen y están vivos todavía. 2 de esos perros se llaman Milton y Murray. Claro. Milton por Milton Friedman, estamos hablando del hombre de las dictaduras, el hombre contratado por Pinochet, etc. Y el otro perro, que es a quien más admira tal vez Milei públicamente, es Murray. Y Murray es por Murray Rothbard. Y Murray Rothbard era uno de los desquiciados energúmenos más animales que tiene la historia de la economía. Porque no se dice, y Milei no sé si lo sabe, o lo sabe y le importa, Murray Rothbard murió peleado con Milton Friedman, que murió peleado con Rothbard. ¿Se entiende por qué? ¿Por qué? ¿Y saben por qué? Porque Rothbard estaba a la derecha de Friedman. Claro. Entonces, esto lo estoy contando porque forma parte de la locura que nos está gobernando en este momento. Entonces no podemos pararnos a decir, no, pero no digamos que está loco porque lo patologizamos. No tiene importancia. Nos está cagando la vida a 47 millones de habitantes. ¿Cómo no vamos a poder decir que está loco? Por Claro. Dios. Sí, la verdad que yo te escucho y escuché la primera parte cuando vos decías se enfrentaba al socialismo y al comunismo y el tipo lo hace reivindicando el nacionalsocialismo contra, en todo caso, el internacionalismo Claro. socialista, que era el marxismo más puro, digamos, en ese momento. Y este se hace dueño de la palabra libertad y los libertarios, y termina generando prácticamente un cercenamiento de las libertades, un achicamiento de la vida institucional, democrática y la división de poderes en particular, que creo que lo vamos a ver en el tiempo. No sé si vos compartís en tu doble rol de escritor o triple, analista y también de hombre de la justicia, ¿no? Claro, lo que pasa, Eduardo, en eso que vos estás relatando, que comparto plenamente, hay que tener en cuenta, como una de las explicaciones que yo por lo menos le encuentro, que tanto Milei como la runfla que lo rodea a él son parte de la posverdad que estamos viviendo. Sí, claro. Por lo tanto, él no está atado como vos, como Ariel, como yo, a cierta lógica, no la tienen. Claro. Y eso es lo que los hace más peligrosos, Claro. Eduardo. Sí, comparto. Y Porque a tal punto, pero mirá, perdóname, a tal punto que la clase política dirigente de la oposición, no estoy hablando de los que comen asado en Olivos como anoche, estoy hablando el resto, ponele el nombre que quieras, pero el resto, la oposición, con todos sus matices, no han sido preparados en su formación política, histórica, jurídica, filosófica, para enfrentar un fenómeno nuevo como es la locura de un gobernante como Javier Milei. Esto es un problema grave. comparto plenamente lo que te iba a decir. A mí siempre me impacta mucho la insensibilidad, ¿no? Hay como una cosa, los que venimos del trabajo de la política, militamos hace muchos años, uno dice, tenés una formación ideológica, un lugar desde donde te paras en la vida, en la política, en todos los órdenes. Y a veces
se nos ha criticado por ideologismo, por despegarnos de la realidad. Ahora, estos tipos no son otra cosa que una caricatura de lo peor de la política argentina, me parece, porque la insensibilidad, la falta de percepción de lo que ocurre en el común de la gente, el sufrimiento que está viendo, las denuncias de la cantidad de pibes y pibas que se van a la noche a dormir sin comer, la cantidad de gente que tenemos por debajo de la línea de pobreza, realmente es dramático, ¿no? Sí, pero no es porque no lo perciben, sino que es No les porque importa. lo gozan. No, lo disfrutan. Lo Sí. disfrutan. Es peor. Bueno, peor. Es peor porque, a ver, no le importaba a Videla, no le importaba. Acá estás hablando de un gobierno inédito en cuanto al goce de la crueldad que genera. Sobre todo cuando vos te podés analizar, suponiendo por un segundo que tenga sentido lo que él plantea desde el punto de vista económico, etcétera, que no lo tiene, pero suponiendo por un segundo, ¿en qué podía perjudicarlo negar medicamentos oncológicos, que fue lo primero que hizo? Claro, claro. Hay muchos ejemplos de que estás ante una situación inédita en cuanto a ese goce que yo planteo, ante el dolor. Quien goza ante el dolor está cruzando todas las barreras, Eduardo. Y nosotros, ustedes y yo, nosotros, no hemos estudiado para eso. Y ahí entonces se produce ese desafío para el cual, y ahí ya no te pongo ni a vos, ni a Ariel, ni yo, porque yo no tengo ninguna responsabilidad, sino a la dirigencia política de la oposición, que no está, desde el primer día, no está a la altura de lo que habría que haber hecho y hay que hacer hecho hoy, hay que hacer, para poder enfrentar mínimamente con chance la crueldad de este grupo de gente. No sé si está Yo claro. te digo, en esto, por ahí te sacamos del tema del libro, pero son temas de actualidad que supongo que de alguna manera estarán reflejados en el propio libro. Tengo la sensación de que no es fácil, después de una derrota tan importante desde el punto de vista político y cultural, simplemente decir vamos a reivindicar la historia del movimiento nacional y popular en el peronismo o democrático o popular o como lo quieran definir el radicalismo. Es difícil si no hacemos un repensar sobre nuestros propios errores, reivindicar, por supuesto, las tradiciones ideológicas y políticas que hacen a la cultura nacional, pero proyectarla en un sentido superador. Si no, la gente no va a creer, me parece. ¿Y vos? Bueno, pero ¿cómo llegás, perdón Ariel, cómo llegás a lo superador? Yo no creo que se llegue a lo superador repitiendo mecánicamente lo que se viene repitiendo en algunos espacios, porque eso es un error. Claro. Esto es nuevo lo que está pasando. Así es. Y lo que está pasando es tan nuevo que en la presentación del libro hace un par de semanas en Rosario, lo presentamos con Zaffaroni. Y él decía, estaba por Zoom porque venía convaleciente, y él dijo en algún momento, y me lo había dicho a mí cuando le mandé el libro, que esta no es la Alemania de 1932. Y entonces yo lo que decía, que por supuesto no es la Alemania del 1932 por muchas razones, pero además nosotros conocemos eso con el diario del lunes. Pero esta rufla de mierda que tenemos en el país, la estamos viendo con el diario de hoy, no del lunes. Nosotros no sabemos a qué pueden llegar. Un tipo como el diputado que te quiere alambrar el océano, ¿vos cómo sabés a qué es capaz de llegar? Este es el problema. Y fíjate que hay otro tema, se nos acaba el tiempo lamentablemente, pero cuando empezaste a hablar y a hacer el paralelo con la Alemania del 33, alguna vez yo me planteé qué pasaba con las empresas judías en esa Alemania, empresas millonarias que al principio apoyaron al Führer hasta que se dieron cuenta tarde
de a quién estaban apoyando. Bueno, acá aparece un personaje nefasto dentro de la colectividad que es Javad Lubavitch Elstein. Algo, todo tiene que ver con todo en esta historia, ¿no? Porque pedirle ayuda o ser sostenido por Elstein me parece que no habla demasiado bien del personaje. No, pero lo está definiendo, porque vos fijate que hay un puntito en el libro del cual yo cito un concepto muy interesante de Rocco Carbone, que es una persona que me parece Lo hemos sumamente tenido acá en el programa, Varias- Rocco. varias veces. Sí, varias veces. Mirá, es un amigo y súper interesante, de la cual se desprende, y yo suscribo y lo pongo en el libro, que Milei es antisemita, Ariel. ¿Qué qué? Milei es antisemita. Mirá vos, mirá vos. ¿Y qué hace con Elstein al lado? Lo que pasa es lo siguiente: si vos estás identificado con el sector más reaccionario, conservador y fascista Claro. del judaísmo, que es, en este caso, apoyás al Estado genocida de Israel, vos sos antisemita, Ariel. Claro. Alguna vez el general dijo en el exilio: lo lindo de esto es lo feo que se está poniendo. En el año 73, por cómo la dictadura se manejaba en ese entonces y cómo la gente nacional y popular empezaba a levantarse contra ese proceso. Lo dijo desde Puerta de Hierro. Yo hoy lo cambiaría, yo diría: lo feo de esto es lo feo que se está poniendo. Y te agrego, Ariel, y lo feo que se está viendo, porque, permítanme una comparación, en la dictadura genocida fusilaban gente y simulaban un enfrentamiento. Acá no simulan nada. Claro. Claro. Acá, hace 2 días o uno, Patricia Bullrich dijo por televisión, referido a la nena gaseada, que el policía la estaba ayudando. Claro. Sí, tiene un cinismo impresionante en todo eso, es así. Bueno, es la crueldad, ¿no? Así es. Es bueno, el goce de la crueldad. El goce de la crueldad, exactamente. Bueno, gracias por esta salida. Tenemos que encontrar el libro para seguirlo y seguirlo debatiendo. Y bueno, y veremos a ver cómo sigue esta historia, ¿no? Que alguna vez yo le digo a Eduardo que yo veo cada vez más vacío el vaso y él trata por todos los medios de verlo más arriba. Yo me parece que cada vez estamos un poco peor, ¿no? Yo creo que el vaso tiene las dos cosas, la llena y la vacía. Yo me quedaría como Eduardo con que, y ya lo hemos hablado de esto, si Videla murió en el baño de la cárcel, veamos la parte llena. Así es. Bueno. El futuro me gusta. Nos vamos. Gracias Carlos. Gracias por la charla. Como siempre con vos, realmente es un verdadero placer estar interactuando. Y bueno, veremos a ver qué depara lo que viene, ¿no? Como decían en el fútbol los relatores antiguos, lo que viene, lo que viene, lo que viene. No sé a dónde va lo que viene. Gracias, Carlos. Gracias, vamos a la pausa, ¿no? Vamos a la Abrazo pausa. grande para ustedes. Que Gran tengas abrazo. un muy buen fin de semana. Gracias. Gracias. Las apuestas online pueden afectar mucho a los jóvenes, así como a sus familias. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. Llama al 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Acompaña a Política de Estado. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, como le dijimos al principio, que teníamos un programa denso, un programa pesado, tal vez a la continuación del programa anterior,
que tenía que ver, más allá de la esquizorrealidad de esta nuestra de cada día, que hablamos en la introducción con Eduardo, tenía que ver con el programa pasado. De hecho, la presentación del libro de Carlos Rosati, un amigo de Hitler a Milei, creo que es bastante gráfica de una parte de la realidad. Y ahora tenemos por primera vez, y esperemos que no sea la última, un invitado que tiene que ver con también una parte del programa anterior, que era el documental Traslados, que está teniendo un éxito bárbaro en San Sebastián, acerca de los vuelos de la muerte. Y para eso invitamos a alguien que habló muy bien del invitado de hoy y me acaba de mandar saludos de San Sebastián para Carlos Maco Somiguiana, que es integrante de un lugar que no debe ser nada fácil trabajar. El equipo de antropología forense, que acaba de cumplir 40 años y que se ocupa, puntos suspensivos para los que no saben. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros toda ocasión de difusión es importante porque difusión seria, ¿no? Porque, bueno, lo que hace el equipo de antropología es identificar a la víctima de la represión. Así empezó, eso lo sigue haciendo. Ahora hacemos también otras cosas, pero el tronco inicial del equipo hace 40 años fue identificar a las víctimas de la represión clandestina. Carlos, yo hago política de toda la vida y una sensibilidad particular por lo que ha pasado en la época de la dictadura, no fue perseguida. No sabía que era una ONG. ONG. Una ONG. Bueno, Digo, tiene... para empezar a conversar, Sí. uno da por sentado que el otro la sabe, Claro. y realmente no. Tiene sus grandes ventajas en ONG en términos de independencia. Tiene problemas, tiene otros problemas, pero preferimos estos segundos problemas en cuanto a veces problemas de financiación. Claro, pero preferimos eso, pero mantenernos, decidir cuándo actuamos y cuándo no actuamos, que nadie nos diga cuándo sí, cuándo no, mucho menos qué. Para la gente que no conoce, ¿cuál es, en realidad es la identificación, ¿no? ¿Identificación de qué? Mira, lo que me imagino que la audiencia de ustedes sabe lo que pasó en Argentina, pero bueno, hubo, hablando un poco más estrictamente, hubo una campaña de represión clandestina. Esa campaña de represión, así dicho, es muy genérico, tuvo distintos núcleos, y esos núcleos aplicaban más o menos la misma técnica de secuestro, juicio, tortura y muerte, o por lo menos definición de la suerte de la víctima, pero con algunas características especiales de acuerdo al núcleo represivo de que se trate, ¿no? En Córdoba, por ejemplo, en Tucumán, que son mediterráneos, hasta donde se puede saber, con todo esto tengo la obligación de ser muy cauteloso. Nosotros conocemos una parte de la cuestión y hay una gran parte que no conocemos y que eventualmente quizá nunca se vaya a conocer. Entonces, de lo que se puede saber hasta hoy, bueno, sí, ni en Córdoba, ni en Tucumán, ni en general en la provincia mediterránea se usaron el recurso del vuelo. En el área metropolitana de Buenos Aires, donde se concentró la mayor represión, sin la menor duda, cuantitativamente, sí, se usó, no solamente, pero también se usó vuelo. Quiere decir, hay víctimas que si vos sabés que tuvieron un determinado centro clandestino, vas a tender a buscarlas en determinada situación, y si estuvieron en otro, por ejemplo, policía de la provincia de Buenos Aires, seguramente no lo vas a encontrar en Costa, sino que lo vas a encontrar en cementerios de los alrededores del conurbano, alrededor de ¿Dónde estaban los campos? Claro. Muy esquemáticamente siempre hablando, pero para que se entienda, es que había centros clandestinos donde una vez definida la suerte de una persona o de un grupo de personas, la llevaban a un lugar, la fusilaban y la dejaban ahí a disposición de las autoridades policiales del lugar que se hacían cargo de inhumar a esas personas como en el cementerio. En otros lugares, una vez definida esa suerte, entre comillas, se consiguió un avión y se arrojaba al Río de la Plata o al mar. Una porción ínfima, desafortunadamente, de esas personas, de esos miles de
seres humanos que fueron arrojados al río Guaymar, aparecieron en las costas uruguayas o argentinas. Y a partir de su aparición, en principio siguieron el mismo derrotero, es decir, fueron recuperados por la autoridad policial o prefectura o lo que fuere, tanto en Uruguay como en Argentina, e inhumados con personas sin identificar en los cementerios respectivos. Famosos NN. Exactamente. Lo que nosotros hicimos desde el año 84 es tratar de saber darle identidad a cada uno de esos cementerios. ¿Vos estás desde el 84? No, yo estoy desde el 87. Casi desde el principio. Sí, digamos. sí. Y sobre el armar el equipo de antropología. Es muy interesante porque en el marco de lo que fue la CONADEP, digamos, en el marco de lo que fue la reflexión, la revisión de la sociedad argentina sobre lo que había pasado sobre la represión ilegal, la CONADEP convocó por intermedio de una asociación que se llama Asociación Americana para el Avance de las Ciencias a varios científicos que podían ayudar a esto, pero básicamente en lo que nos interesa o lo más conocido es a dos: a Mary Claire King, que fue la que empezó a trabajar en el índice de abuelidad y que permitió el trabajo maravilloso que aún sigue haciendo Abuela de Plaza de Mayo, y a Clyde Snow, que era un antropólogo forense que vino a ver si podía ayudar en la identificación de las víctimas, se podía recuperar y eventualmente identificar a las víctimas. Ese fue la semilla del... Y el financiamiento, ahí me imagino que debe haber habido contribuciones internacionales en la búsqueda de la verdad. Sí, sí. Al principio sobre todo fue a partir de aportes de organizaciones internacionales y fundaciones que apoyaron. Se sigue, digamos, uno de los secretos, les cuento, de una ONG es tratar de tener, de garantizar una financiación lo más abierta posible, en el sentido de... Para evitar condicionamiento. Claro, que nadie sea el que... Bueno, eso, insisto, genera su problema, pero son problemas bienvenidos porque nos permite seguir haciendo el trabajo como creemos que hay que hacer. Ahora, no debe haber sido fácil empezar a trabajar sobre algo que aún los primeros años después de la dictadura, o 2, 3 primeros años de la democracia, 4, por ahí cuando vos empezaste, llegaste al equipo, las presiones del entorno de la dictadura debían seguir existiendo, ¿no? Mira, no fueron perceptibles. No fueron. No. Por lo menos nosotros como equipo, el verdadero, quizá por estar olvidado por el problema que más nos aquejaba, que era la falta de datos. Cómo recoger los datos, dónde recoger los datos, cómo relacionar los datos, cómo hacer un conocimiento de eso. Cómo que no fuera esa generalidad con la que yo empecé. Bueno, sí, hay gente que fue secuestrada, torturada, asesinada y se dispuso de su cuerpo de manera tal que no se lo puede identificar. Bueno, eso es cierto, pero muy genérico. Después veamos, bueno, vamos a tratar de dar una respuesta concreta. ¿Qué quiere decir una respuesta concreta? Quiere decir, bueno, no los desaparecidos. Esta persona. ¿Qué pasó con esta persona? ¿Qué puedo saber de esta persona? Esta persona, su secuestro, no es un hecho meteorológico, atmosférico. No, alguien lo decidió. Se inscribe en una sucesión de hechos. Tiene relación con un antecedente y eventualmente también con un hecho posterior. Bueno, esas relaciones para nosotros son de gran importancia porque estamos hablando de información muy sutil, muy tenue. Si sabés que una persona estuvo en un determinado centro clandestino y suponés que contemporáneamente hubo otro grupo de personas que también fueron secuestradas, fueron llevadas al mismo centro clandestino, aunque quizás solo una de esas personas fue disque en ese lugar, vos podés suponer que el resto de las personas también estuvieron ahí. ¿Y eso para qué te sirve? Bueno, eso te sirve para lo que yo te decía al principio. Si estuvo en un determinado centro clandestino, ¿dónde vas a focalizar la búsqueda de esa persona? ¿Dónde supones que puede estar? Y empezás a hacer hipótesis de identidad, no genérica, específica. Porque cada una de esas personas existió y fue asesinada. Cada una de esas personas, ninguna de esas personas desapareció en términos estrictos. Entonces, lo que hay que hacer es buscar. A veces se puede encontrar, a veces no se puede encontrar. Ahora, los vuelos de la muerte debe haber sido porque
nos tiraban al mar y debían pensar. Bueno, Claro, como todo hecho, pero en este caso como todo hecho criminal, eh, su misma condición genera secuelas, residuos, cosas que después te pueden servir para averiguar. El ejemplo más característico es la existencia de un Estado burocrático contemporáneamente al que no le avisaban, bueno, si aparecen 5 personas en la costa, no hagan nada, ¿no? Ellos ya saben lo que tienen que hacer. Tienen que llamar a los bomberos, a un médico policial. No los van a poder identificar. Pero establecido. Claro, claro. Imaginémonos, porque por ahí parece medio obvio, pero imaginémonos que un Estado dirigido a cometer este tipo de delitos cuenta con una fuerza, con un poder enorme. El poder de, por ejemplo, despachar un avión. Cada una de esas utilizaciones de poder generan resaldo, generan cosas que eventualmente más adelante van a permitir hacer una reconstrucción. Pero lo que estrictamente nos interesaba a nosotros, el Estado uruguayo, que no participaba directamente de estos hechos, fue sorprendido por estos hechos. ¿Sí? Imagínense que en abril de 1976 en Rocha es mar, bien mar, bien al este, como dices, bien mar, aparecieron 6 personas. Abril, fuera de temporada, aparecen 6 personas, con lesiones tan raras. Nada. En mayo, el mismo abril, en Colonia, aparecen 4 personas. ¿Qué está pasando? En mayo aparecen 2 personas enfrente de la costa de Montevideo. ¿Qué está pasando? ¿Qué conclusión de ustedes? Yo quiero ir pensando después algunos temas de estos, pero de conclusiones, porque ustedes deben tener muchos hilos que han ido uniendo y han reconstruido una historia, digamos, en algún sentido, por lo que yo tengo que interpretarlo. Acá hubo una intención de que aparezcan, o no, o una falta de previsión por parte de los militares. Yo he visto en otros lugares, por ejemplo, llegaban con cemento, Chile, en lo que hablaba yo, pasado, ha pasado. Bueno, de hecho, acá también se hicieron cosas parecidas. Hay varios casos conocidos de personas que fueron arrojadas en el Canal San Fernando en tambores de 200 litros con cemento. Pero bueno, ese es otro núcleo que hacía eso. Yendo a lo que vos me estás preguntando, y si entiendo que la pregunta es respecto de los vuelos, a mí no me cabe la menor duda que ellos estaban convencidos de que no tenía que aparecer nadie. Porque yo no interpretaba al escucharte una cosa tan perversa lo que ha ocurrido, que era como, pensé que podía ser una señal de aleccionamiento. Ojo muchachos, no vayan a repetir, ábranse de todo, estas son las consecuencias, ¿no? No es por discutir. No. Pero quiero decir, no, pero por eso, la perversión está ahí presente. Pero, esto es una interpretación, la idea era que no apareciera. La idea era que era una forma de disposición similar a que desaparezcan, que realmente desaparezcan y no quede nada. A favor de lo que yo te estoy diciendo, hay algunos hechos como que se sorprendieron mucho cuando aparecieron en Uruguay, pero no podían hacer nada. Y muchas de las apariciones, sobre todo las apariciones más numerosas en la costa argentina, están asociadas a fenómenos meteorológicos como sudestado. Sí, claro. Entonces, ahí yo siempre pensé desconocimiento, digo, corriente marina, cuestión. Y el agua trae. en este caso sudestado, para decirlo, incluso un Estado, con el poder que el Estado tiene, para hacer supuestamente lo que quiere, ni siquiera ese Estado que tiene ese poder para hacer supuestamente lo que quiere puede cometer un crimen perfecto. Claro. Esto dicho también con cuidado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de miles de personas y solo aparecieron unas 50 o 60. Tiene una eficiencia perversa y espantosa, pero incluso en ese poder
están Hubo fisura. siempre. Sí, Siempre las hay. Siempre. Bueno, decían que los grandes escritores que el crimen perfecto no existía. Es exacto, es exacto. Y este es un ejemplo práctico, histórico de eso. Y el tema entonces es que, ¿qué dependía de las fuerzas? ¿Dependía de la geografía? ¿De qué particularidad el método, digamos, de hacer desaparecer, digamos, a la persona? Porque algunos fueron enterrados, otros fueron incinerados, otros fueron tirados de los vuelos. ¿Hay alguna conclusión de todo? Hay una decisión de que no aparezcan, ¿no? Que no aparezcan identificados, ¿no? Eso es lo que en definitiva nosotros después nos da una especie de programa, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, justo lo contrario. Lo que pasa es que hay distintas soluciones técnicas para llevar adelante ese propósito. En Orleti, un centro clandestino en Orleti, claro, en Orleti usaron varias veces, no sé cuántas, pero varias nos consta, pues identificamos 12 personas en este sentido, usaron lo de los tambores. Ajá. Automotores también. Exactamente. En otros centros, sobre todo más grandes, como los más grandes del área metropolitana, diríamos Campo de Mayo, Escuela de Mecánica, el Continuo, Superintendencia, Sopardo, Atlético Banco Olimpo, usaron preferentemente vuelo, no solamente, pero preferentemente vuelo, y en lo que es la represión, fundamentalmente en el sur del oeste de Gran Buenos Aires, que era la subzona 11 de seguridad, usaron esto de fusilar y dejar a disposición para que el Estado burocrático se haga cargo de la disposición sin identificación. Eso es lo que generó nuestro programa, digamos. Vamos a buscar esas personas, vamos a exhumar esas personas, y vamos a ver a partir de los rasgos, todavía inicialmente no genéticos porque no se hacía, y a partir del 2000 y pico genéticos también, vamos a darle la identidad que esas personas perdieron. La verdad, en esto la Argentina ha sido avanzada, ¿no es cierto? En la capacidad. A veces la desgracia... Sí, porque yo he visto y seguramente quienes nos ven, saben, que han sido convocados en distintos países del mundo para producir un proceso que habla de esta triste realidad, pero también de la excelencia en cuanto a la formación, La investigación. Sí, yo creo que da una enseñanza. A veces con la desgracia se puede hacer algo. Mejor que no suceda, obvio. Claro. Pero estamos hablando de desgracia que ya sucedió. Y sí, con la desgracia se puede hacer algo. Se puede no dejarla como la dejaron los victimarios. Se puede dar una vuelta de rosca a partir de eso. Y creo que esto ya no es una virtud específica de nuestra institución, aunque estamos muy orgullosos de seguir haciendo este trabajo, sino que creo que es una decisión que la sociedad argentina tomó. No dejar las cosas así. Hay muchos, más que indicios, muchos factores históricos que muestran eso. Y 40 años después, ¿se puede seguir todavía descubriendo cosas? Esa es la pregunta por la que yo vengo. Claro que sí. Te quedan 2 minutos, mira. Bueno, justo, para pasar el aviso. Claro que sí. Cuando nosotros hicimos esa gran recolección de personas que por las características de aparición sabemos que son víctimas de la represión, identificamos a muchas de esas, algo así como la mitad. Bueno, tenemos mitad de esas personas, algo así como entre 700 y 800 personas que son víctimas de la represión que no fueron identificadas. ¿Por qué no fueron identificadas todavía? Porque nos está faltando el otro término de la comparación, el término conocido de la comparación. ¿Cómo se hace una identificación? Vos tenés un término desconocido, que sería, hoy por hoy, para decirlo a lo bestia, sería la secuencia genética de la persona no identificada. Y después tenés el término conocido, que es la secuencia de un familiar cercano a esa persona. Esos términos hacen match, se encuentran, y eso es una identificación. ¿Sí? Lo que nos están faltando en muchos casos es que familiares de personas desaparecidas nos den una muestra de sangre para conseguir ese match. Es el banco de datos, ¿no? Exactamente. Y no es el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es el que tiene las abuelas, sino es otro banco que tiene muestras, que se forma a partir de muestras que voluntariamente familiares de personas desaparecidas nos aportan. Se les saca una gota de sangre de indego, eso se guarda en un papel especial
a partir de ese papel se manda al laboratorio, se secuencia y empieza a buscar en comparación permanente su... Marco, gracias por venir. Realmente, bueno, la continuación de lo que empezamos el sábado pasado, el programa pasado, y esperemos que no sea la última vez. Creo que esto abre toda una serie de aristas realmente muy interesantes y más que nada para la gente que tal vez más joven no vivió esa época, ¿no? Yo les agradezco porque, como les dije, la posibilidad de difusión, les voy a dejar después una tarjeta con las formas por si los consultan, las formas a las que se pueden comunicar con el equipo para dar una muestra o para preguntar lo que sea, pero o sea, los agradecidos somos nosotros. Te hago una pregunta que te tendría que haber hecho al principio. ¿Tienen imágenes de todo esto para mostrar o...? Sí, hay que ser, de vuelta, Cuidadoso. Hay que ser cuidadoso y, digamos, no escatimar delicadeza en esas imágenes porque si hay algo que no queremos... Es sensacional. Exactamente, me ha hecho mucho mal. Gracias otra vez. Nos vamos el próximo sábado. Tenemos que tener un buen fin de semana. Y por Canal 7 somos de Cablevisión 517 Flow. Y por el canal YouTube. Chao, que la pase muy bien, que tenga un muy buen fin de semana. Trate de ver si le regalamos una botella de champán y averigua cuántas personas había escuchando al psiquiátrico en una onda. Pásenla muy bien y hasta la próxima. Hola Ariel, hola Eduardo. Bueno, nos aproximamos a los festejos. Este domingo es el aniversario de la conformación de este consorcio. Este consorcio se conformó como consorcio de gestión en el año 1999. Antes que eso era un puerto que bueno, fue pasando de distintas manos de la provincia a la nación, a las provincias, hasta que bueno, con la ley de puertos del 92 quedó encuadrado dentro de los puertos provinciales y en 1999 se terminó consolidando como consorcio de gestión. Mucha historia. Aquí atrás mío tenemos los primeros locomotoras, los vagones que llegaban en aquella época con las bolsas de granos y los trabajadores tenían que bajar en su hombro y bueno, ya los vagones al fondo de carbón de coque que estamos utilizando hoy el día con locomotoras ya de esta época. Lo mismo que nuestros muelles que pasaron de instalaciones que fueron originarias del año 1890, con un calado que no permitía más de 7, 8 pies, hasta que hoy tenemos un puerto que decimos que es el puerto más profundo del Río de la Plata del lado argentino. Hoy nosotros estamos garantizando el ingreso de los buques más grandes que pueden ingresar al Río de la Plata. Bueno, esos buques tienen un lugar de resguardo en este puerto. Bueno, toda esta evolución que se pudo hacer en infraestructura fue producto de que, bueno, este mecanismo fue virtuoso en ese sentido y permitió que los mismos recursos que el puerto obtenía pudieran ser canalizados en obras y en mejoras que se han conducido de tal manera que hoy podamos llegar a este puerto moderno que disponemos y que está preparado para ser el puerto de aguas profundas del Río de la Plata del lado argentino. Bueno, este domingo vamos a festejar con los trabajadores y las trabajadoras esta circunstancia, pero además en el marco de un encuadre de que la provincia de Buenos Aires ha encarado una mirada de desarrollo de su sistema portuario, pensando también en una planificación de futuro en el que estamos inmersos. Esta planificación que hacemos desde esta autonomía tiene que calzar perfectamente con la planificación que estamos diseñando desde la provincia para el futuro de las y los bonaerenses. Un sentido de un puerto que está al servicio
de lo que el desarrollo productivo, social, comercial, económico de los ciudadanos, las ciudadanas, los productores, los industriales, las empresas relacionadas con los servicios, y todos requieren para que sea una solución este puerto para sus necesidades de subir mercaderías a los barcos y bajarlas. Bueno, seguimos con esa línea, tenemos planes muy interesantes, bueno, que ya les seguiremos contando y que, bueno, empezaremos por los próximos 5 años con este plan quinquenal que la provincia está proponiendo, pero bueno, seguirá más adelante con planes mucho más largos que querremos compartir con ustedes.